Muy buenas amigos, hoy estamos con un coche eléctrico, pero el vídeo de hoy va de cómo cargar en una estación de carga rápida 50 kilovatios de Iberdrola. Vamos a mostrarles cómo es la aplicación y cómo se debe hacer. Es sencillos pasos, eso sí, con unos pasos previos que ahora os contaré luego de la intro. Bueno amigos, ya estamos preparados para comenzar con la recarga del coche eléctrico. Ya estamos aparcados y tenemos allí la estación de recarga y vamos a ver nuestro sistema. Aquí tenemos ya el app instalado de Iberdrola, recarga Iberdrola, ¿vale? Nos ubicamos brevemente en la ubicación. Aquí tenemos 4 puntos, de los cuales Iberdrola son estos dos, y tenemos dos estaciones, ¿vale? Aquí tenemos la primera, que es la de más derecha, y estamos aparcados en esta. Como veis, aquí nos indica qué tipo de carga disponible tiene, qué conector, ¿vale? Tenemos la Combo, Meneques y Chademo, que esta ya es una conexión que poco a poco se irá desapareciendo, ya que son coches que ya, bueno, no lo tendrán, ¿vale? Así que vamos a usar la del Combo, ya la tenemos seleccionada, y tenemos la opción reservar y recargar. ¿Qué es reservar? Pues reservar, tenemos 30 minutos para llegar al sitio. Si estamos llegando o bueno, en una zona cercana y no queremos que nos ocupen la estación, simplemente le damos a reservar, le decimos cuál es la que necesitamos, le damos siguiente y aquí tenemos en los primeros 15 minutos es gratuita y pasado ese tiempo la cancelación tendrá un coste de 1 euro, con lo cual aquí veis que los 30 minutos están validados, pero eso sí, los primeros 15 minutos son gratuitos. A partir de allí, si lo cancelas y no haces carga, pues tienes un coste de 1 euro, ¿vale? Esto es para reservar, ¿vale? Pues nada, ahora tenemos aquí la recarga, botón recargar, elegimos el tipo combo, que es carga continua, indicamos cuánto queremos cargar. En este caso vamos a cargar unos 6 eurillos, ¿vale? Que son equivalentes a 13 kilovatios hora, ¿vale? Y le damos iniciar recarga. En este momento se comunica con el banco y ahí dice esperando a que conectes tu vehículo. Salimos del coche. Aquí tenemos nuestro tipo de carga. Esto es carga alterna únicamente, pero para carga continua o carga rápida tenemos que usar los dos. Venimos aquí a nuestra estación y conectamos la manguera. Así que esperamos. Nos metemos al coche para que no se meta tanto ruido. Aquí dice esperando. Vamos a esperar a que el coche también haga su gestión. Ahí mismo ya nos sale cuál es la carga. Estamos al 71. Ha iniciado. Y aquí en aplicación también nos ha dicho que ha iniciado la recarga con éxito. Le damos a aceptar y automáticamente nos va a salir esta ventana en nuestra aplicación donde nos va indicando el porcentaje de la batería del coche. Aquí veis 71, el coche tiene 71, ¿vale? Y la tarifa en la cual estás haciendo uso. Yo soy cliente Iberdrola, por eso tengo esa tarifa, ¿vale? Si vemos luego en la aplicación, ya vemos que la estación está en azul porque está en uso, ¿vale? Le damos aquí a la ventana y nos da esta información, como veis. Ahí tenemos ya la recarga en funcionamiento. Es muy importante que he hecho todo con la aplicación, ¿vale? Desde el coche. Pero en las estaciones de carga tenéis este código QR
que también llegáis con la aplicación, los escaneáis y automáticamente detecta cuál es la estación de carga correcta, por si tenéis duda de cuál, en este caso que hay dos, cuál es. Los pasos previos, obviamente, está lo que es la aplicación. La aplicación la descargas desde tu repositorio, desde tu programa, bien sea Android o Apple, pues tendréis que descargar esta aplicación de Iberdrola Recarga Pública y hacer la configuración de usuario, que eso es algo que lo tenéis que hacer con las instrucciones que va indicando la aplicación. Es muy importante y recomendado de que si ya tenéis un coche eléctrico o pensáis usar un coche eléctrico para hacer uso de recarga, bien sea por coche de alquiler o préstamo, lo que sea, yo os recomiendo que descarguéis las aplicaciones más recomendadas para recarga. En este caso Iberdrola, a mí particularmente, como tengo uno cerca de casa, hago mucho uso de él y porque soy cliente también Iberdrola, así que ya tengo configurado mi aplicación con mi tarjeta de crédito ya configurada y así evitarme tener que configurar en el momento que vaya a recargar. Es muy recomendado hacer este paso previo antes de llegar al sitio de recarga. Si llevas prisa, aunque tengas que esperar lo que tengas que esperar dependiendo del coche o lo que vayas a cargar, pero sí que es muy recomendado pasar por ese tramo y no estar allí con problemas a lo mejor de conectividad. En fin, puede pasar mil y una cosa. Que hagas toda la configuración de la aplicación, que lo tengas ya configurado para que en el momento que llegues con el coche a cargar simplemente tengas que hacer los pasos que te he indicado anteriormente. Bueno, ya tenemos 76%, ha pasado 5 minutillos y vamos a cancelarlo ya que tenemos la recarga suficiente. Como veis, me ha cobrado 1,55 de los 6,25 que he querido cargar, pero bueno, le damos a finalizar. En el caso de que queráis hacer la carga que habéis seleccionado, el propio sistema va a cancelar cuando termine la carga y no vais a tener que hacer nada, únicamente el paso que luego os enseñaré en el exterior, que es simplemente retirar la manguera. Por supuesto, ahora le damos finalizar carga. Seguro que quieres terminar la recarga, aceptamos, desenchufa el conector, aquí ya en el coche me indica fin de carga. Y estar muy atentos porque podéis tener activo el seguro de la manguera que viene con el coche, y eso es desactivándolo generalmente en el mando de las puertas, que se desactiva totalmente y podréis retirar la manguera sin problema. Ahí lo tenemos, los dos tipos. Y bueno, en tu coche simplemente vuelves a tapar tus conectores. Cerramos. En la aplicación te piden una encuesta. Y te da un resumen de la recarga con los picos incluso de el momento de la carga, cómo va subiendo la potencia, que en este caso este cargador permite hasta 50 kilovatios y como vemos ha llegado prácticamente a los 49 kilovatios en la recarga, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, un poco tutorial de opinión sobre esta aplicación de Iberdrola y cómo recargar en sus cargadores. Así que nada, si te gusta este tipo de vídeos, dejarme aquí en los comentarios, déjame tu like y también comparte en tus redes sociales y con amigos para que tengan esta información de primera mano y hacer uso de este tutorial que viene muy bien para los coches eléctricos. Muchas gracias, hasta pronto.